Bienvenidos todos a este programa de encuentros del séptimo tipo y queremos darle las gracias a nuestro Señor por todas las bendiciones que Él ha estado trayendo, por las tablas del cielo que pueden ser leídas, por los libros maravillosos que Él está sacando a la luz para llevar a una iglesia a esa frescura de la que hablábamos la semana pasada, esa frescura de la torre que cuando la mujer, la iglesia es rejuvenecida, cobra poder, cobra ánimo, cobra su entereza como tiene que ser vista. Y este es el deseo de nuestro corazón, que al leer estos libros que son de gran bendición y como mencionamos la vez pasada, son tan paralelos a la Biblia, pero nos abren una luz que nos dejan ver cosas que a lo mejor son mencionadas someramente en la palabra de Dios, pero que se abren en una dimensión tan poderosa que nos permiten ver nuestros corazones, nuestras intenciones y caminar una vida cada vez con más conocimiento del cielo y más integridad y todas las virtudes de las que hemos estado hablando. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante que empieza en la cuarta visión del pastor de Hermas. Estamos continuando en en el libro de El pastor de Hermas y vamos a ver esta visión que habla de una bestia terrible. Y creo que Ana tiene algo que comentarnos al respecto. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a nuestros encuentros del séptimo tipo. Y cuando estaba leyendo este maravilloso libro, cuando llegué a esta cuarta visión, me movió muchísimo, porque creo que todos en nuestro caminar como cristianos nos hemos encontrado con muchas bestias en nuestro camino. Y la forma en la cual es descrita esta bestia aquí se puede utilizar para diferentes interpretaciones, pero creo que más de uno se va a sentir muy identificado con el poder, el empoderamiento y la forma en la cual describe este momento. Entonces, se los voy a leer y luego platicamos un poquito al respecto. Estamos en la cuarta visión y dice, y mientras le daba gloria y acción de gracias, me contestó como si fuera el sonido de una voz. No dudes en tu mente, Hermas. Empecé a preguntarme y decirme, ¿cómo puedo dudar en mi mente siendo así que he sido tan firmemente afianzado por el Señor y he visto cosas gloriosas? Y seguí un poco adelante, hermanos, y he aquí, vi una nube de polvo que se levantaba hacia el cielo y empecé a decirme, ¿es posible que sea ganado que se acerca y se levante una nube de polvo? O sea, ya la mente de Hermas empieza a imaginarse qué es esta nube de polvo que viene, ¿no? Y ya me imagino el corazón de Hermas empezando a latir fuertemente porque hay un algo desconocido que él está viendo y que no sabe qué es. Cuando la nube de polvo se fue haciendo cada vez mayor, sospeché que se trataba de algo sobrenatural. Entonces, el sol brilló un poco, y he aquí, vi una gran bestia como un monstruo marino, y de su boca salían langostas de fuego. Y la bestia tenía unos 100 pies de longitud, y su cabeza era como si fuera de arcilla. Y empecé a llorar y a rogar al Señor que me rescatara de ella. Y recordé la palabra que había oído. No tengas dudas en tu mente, Hermas. Así que, hermanos, habiéndome revestido de la fe del Señor y recordado las obras poderosas que Él me había enseñado, cobré ánimos y me dirigí hacia la bestia. Ahora bien, la bestia se acercaba con tal furia que podía haber dejado en ruinas una ciudad. Llegué cerca de ella y aunque el monstruo era enorme, se tendió en el suelo y meramente sacó la lengua y no se movió en lo más mínimo hasta que yo hube pasado por su lado. Todo este poder sucedió en el momento en que Hermas recordó lo que el Señor había puesto en su corazón. No tengas dudas en tu mente, Hermas.
¿Cuántas veces nosotros en nuestro caminar nos hacemos estas películas mentales, como tantas veces hemos escuchado predicar a Emerson, todas estas ideas que nos hacemos de todo lo malo que va a pasar, de todo lo grande, todo eso es nuestra mente construyendo, nuestra mente dudando, porque nuestros ojos no están puestos en el Señor. Como cuando Jesús le habla a Pedro y le dice: Pedro, sal de la barca, camina sobre el agua. Mientras los ojos de Pedro estaban puestos en Jesús, Pedro caminó sobre el agua. Cuando entró la duda, fue cuando Pedro empezó a sumergirse. Por eso es tan importante y tan clave esto que nos está hablando aquí el pastor de Hermas. Algo que nosotros también tenemos que trabajar muchísimo. En el momento en que nosotros quitamos el poder que tiene la duda, quitamos también el poder que tiene la bestia. Amén. Y esta bestia, como decías, pues tiene que ver con pues muchas tribulaciones y cosas que nos vemos envueltos todos los días. Y quiero continuar leyendo aquí este pasaje porque es muy tremendo cómo le habla acerca de esto. Y le dice, ¿tú escapaste de ella, de la bestia? Cierto, dijo ella, porque pusiste en Dios todos tus cuidados y abriste tu corazón al Señor, creyendo que puedes ser salvado solo por medio de su nombre grande y glorioso. Por tanto, el Señor envió a su ángel que está sobre las bestias. El Señor envió a su ángel que está sobre las bestias. O sea, hay ángeles encargados de toda esa tribulación, de todo, aquí la bestia es una tribulación cualquiera que sea que estés pasando, una enfermedad, una cosa crítica que te esté sucediendo. Hay un ángel cuando pones tus cuidados completamente en Dios, hay un ángel que es enviado. Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces dice, envió a su ángel que está sobre las bestias, cuyo nombre es Segri, y le cerró la boca para que no pudiera causarte daño. Tú has escapado de una gran tribulación por causa de tu fe, y porque viste una bestia tan inmensa, no dudaste en tu mente. Ve pues y declara a los elegidos del Señor sus obras poderosas y diles que esta bestia es un tipo de la gran tribulación que ha de venir. Por tanto, si os preparáis de antemano y os arrepentís y os volvéis al Señor de todo corazón, podréis escapar de ella si vuestro corazón es hecho puro y sin mácula, y si durante el resto de los días de vuestra vida servís al Señor de modo intachable. Echa tus cuidados sobre el Señor y Él se hará cargo de ellos. Confiad en el Señor, hombres de poco ánimo, porque Él puede hacer todas las cosas. Y si puede apartar su ira de vosotros y también enviar sus plagas sobre vosotros, los que sois de ánimo indeciso. Entonces, aquí vemos claramente la tremenda victoria que existe en una mente afirmada en el Señor para vencer en todas nuestras tribulaciones. Y luego también va a hablar de cómo tiene poder aquello que es temido. Entonces, fíjense lo que dice también en esta parábola que es sumamente importante. Dice, porque el temor de Dios reside en el buen deseo. Si el mal deseo te ve armado con el temor de Dios y resistiéndole, se irá lejos de ti y no le verás más, pues teme tus armas. O sea, aquí vemos cómo la tribulación no solamente algo externo que viene, sino puede ser también una tentación, puede ser algo, un deseo equivocado que tengas, pero dice que en el mundo espiritual este mal deseo puede mirar tus armas. Y luego dice, pero no temas al diablo, pues si temes al Señor, te enseñorearás del diablo, porque no hay poder en él. Porque de aquel en quien no hay poder, tampoco hay temor. Pero aquel cuyo poder es glorioso, a este hay que temer, porque todo aquel que tiene poder es temido.
en tanto que el que no tiene poder es despreciado por todos. Entonces, aquí es algo muy importante porque la iglesia se ha entrenado casi a creer que el diablo es una cosa, un dragón tremendo que te ataca, una bestia terrible que te ataca. Pero en el fondo, ¿quién es el que le da poder? Nuestra mente. Nuestra mente es el que le da poder porque creemos que tiene poder. Pero aquí dice que no tiene ningún poder. Y que si no tiene ningún poder, es completamente despreciado. Lo mismo dice la escritura. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Él teme tus armas. Él teme a la pureza, él teme a que tú tengas un ánimo determinado y que sepas que él no te puede hacer nada, como lo acabamos de ver en la bestia. Dice, me enfrenté a la bestia y pasé a su lado. Y ahí quedó tendida como si nada. Entonces, cuando nosotros le damos el poder al diablo, el diablo puede tener poder, pero si se lo quitamos completamente no tiene ningún poder. Dice, pero teme las obras del diablo porque son malas. Cuando tú temas al Señor, temerás las obras del diablo y no las harás, sino que te abstendrás de ellas. Amén. Entonces, aquí nos está hablando poderosamente de cómo vencer en estas cosas, estas bestias, estos problemas que se acechan en nuestras vidas. De hecho, toda esta parte empieza a abrir el temor del Señor, realmente presentado como una dimensión en la cual podemos estar. Y es más interesante ligando esto, que la instrucción a Hermas es, teme al Señor y entonces tendrás poder incluso para gobernar sobre ti, no dudar en tu mente. Y nada más uniéndolo en Malaquías, el temor del Señor abre algo y es pertinente a nuestro tema. Abre la biblioteca celestial otra vez. Está escrito que después de que el Señor empieza a hacer una división entre los que Él no ama y lo que Él no aprecia, contra lo que Él ama y Él aprecia, todas estas partes de si yo soy padre, ¿dónde está? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy padre, ¿Dónde está mi temor? ¿dónde está mi temor? Y se va como con 3 categorías y después dice, entonces los que temieron al Señor hablaron cada uno a sus compañeros. Y el Señor escuchó y oyó e hizo abrir delante de ellos el libro de las memorias. Entonces, interesante que el temor del Señor hace precisamente eso, o sea, es una dimensión en la que están los libros del cielo, donde obviamente el ser dotados de lo que está escrito acerca de nosotros va a venir a nuestra memoria. Es una dimensión donde las dudas en la mente, lo que pensamos en la mente, la historia que nos contamos en la mente, va a ser absorbida por lo que está escrito en nosotros en nuestro libro. Entonces, dejándolo ahí como un aspecto que si nos queremos adentrar en la biblioteca celestial, el temor del Señor es algo imperante. Amén. Sí, y de hecho, cuando uno lo relaciona con Proverbio, que es el libro que más usa el concepto de temor de Dios y lo trata de explicar y lo une incluso a la sabiduría, uno puede ver que una parte importante del temor de Dios tiene que ver con esta actitud de reverencia, de una reverencia que obviamente está alimentada por la fe. Ujú, Y entonces, no solo alimenta la fe, sino que produce más fe. Porque si tengo este respeto reverencial, digamos, que este vendría a ser este temor de Dios, ¿cómo no voy a creer lo que me está diciendo si quien me lo está diciendo es el Señor de todas las cosas? ujú, O sea, que si entrara el presidente a mi casa hoy día del país y me dijera algo, yo obviamente podría creer que él como presidente lo que me está prometiendo tiene el poder para hacerlo, tirando una firma a lo mejor, decretando alguna ley, eso con un poder humano y débil. Pero si el Señor de todas las cosas me dice algo, y aquí lo uno con lo que se le repite a Hermas, no dudes en tu mente, ujú, porque dudar en nuestra mente es una falta de respeto a Dios. O sea, dudar en nuestra mente no solo nos afecta a nosotros, sino ujú, que es un insulto a Dios que nosotros dudemos de lo que Él nos dice. Para Él es como, ¿por qué dudas de lo que te estoy diciendo? Soy yo el que te lo estoy diciendo.
Y lo uno también con la actitud del ángel, con el papá de Juan el Bautista, cuando él pregunta, bueno, ¿cómo va a ser todo esto que me acabas de decir? Y el ángel le dice, oye, soy yo, le dice, soy el que está frente al trono todos los días, soy yo el que te lo estoy diciendo, así que te quedas mudo. De hecho, lo deja mudo en ese momento para que no hable más, porque la pregunta que le está diciendo es una falta de respeto. O sea, la pregunta que le está haciendo a él como ángel importante, porque era Gabriel, era una falta de respeto, así que lo dejó sin voz. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa actitud? Y lo uno a lo siguiente que viene después en Hermas, ya en la quinta visión, cuando le empiezan a dar ciertos mandatos. El primer mandato que le dan a Hermas, lo voy a leer así textual, dice, ante todo, cree que Dios es uno. Fíjense que no es solo el creer por creer, como alguien diría, sí, yo creo en Dios. No se trata de eso, es qué tipo de Dios crees. Dice, ante todo, cree que Dios es uno y que Él creó todas las cosas y las puso en orden y trajo todas las cosas de la no existencia al ser. O sea, ese tiene que ser tu Dios, el que trae todas las cosas de la no existencia al ser, que comprende todas las cosas siendo Él solo incomprensible. O sea, que Dios comprende todo a nuestro alrededor, pero Él obviamente nunca va a ser comprendido del todo porque es demasiado profundo. Cree en Él, pues, y témele. Ahí vuelve a unir las dos cosas. Cuando creo en esta forma de creencia, lo que sale de mí es temor de Dios, este temor reverencial, este respeto, este wow, así es el Padre que me lo está diciendo, obvio que lo voy a creer. Si me lo dice el vecino, lo dudo, pero si me lo dice el Padre, obvio que le voy a creer. Y creo que esa es como la actitud de Hermas al final, porque su fe no es una fe académica, no es una fe teológica, no es una fe de alguien que, digamos, escuchó muchas prédicas en alguna parte, es una fe muy sencilla por el hecho de que él se ve como alguien pequeñito que está recibiendo de alguien todopoderoso cosas tremendas y entonces dice, ¿cómo voy a dudar? ¿Cómo voy a dudar si él me está diciendo? Entonces esa fe está íntimamente relacionada con ese temor de Dios y creo que ahí se junta con lo que también tú dices, Lorenza, se abren obviamente los libros del cielo. ¿Cómo voy a leer algo celestial si no lo creo? Si no soy capaz de creerlo, obviamente las letras no van a aparecer. No voy a entender nada. El entendimiento va a venir por ese creer. Y porque si tengo ese temor de Dios, puedo atesorar lo que se me está dando, puedo absorber lo que se me está dando como la reliquia que es, como la perla que es. Y es súper interesante, porque creo que une un poco lo que está comentando Simón acerca del primer mandato y lo que estaba diciendo Lore. Cuando se le presenta, aquí estamos en la parte del libro donde está terminando la quinta visión y empezamos a entrar en los mandatos. Y cuando entramos en esta última visión se presenta un nuevo personaje. Y este nuevo personaje es el pastor, al cual es encomendado Hermas, ¿no? El cómo se presenta ese pastor y la actitud que tiene Hermas cuando lo conoce, a mí nuevamente me vuelve a encantar, porque una de las cosas con las que más me identifico de Hermas es como todo le sorprende, como todo le asusta, todo, o sea, él como es tal cual lo que tú lo acabas de describir, Simón, es un niño chiquito, inocente, que no está lleno de teología, que no está lleno de rollos, y él es verdaderamente una esponjita, es un niño, pero es súper bonito como llega este pastor, se presenta, se sienta junto a él, y entonces les leo. E inmediatamente se sentó a mi lado y me dijo, me ha enviado el ángel más alto para que viva contigo el resto de los días de tu vida. Yo pensé que había venido a tentarme y le dije, ¿por qué? ¿Quién eres? ¿Por qué? Le dije, ¿a quién he sido confiado? Él me dijo, ¿no me reconoces? No, le contesté. Yo, me dijo, soy el pastor a quien ha sido confiado. En tanto que me estaba hablando, su forma cambió y le reconocí como el mismo a quien había sido confiado. E inmediatamente quedé confundido
y el temor se apoderó de mí y quedé anonadado por la aflicción de haberle contestado de modo tan malvado e insensato. Díganme, por favor, que es que el corazón de Hermas es verdaderamente tierno, es inocente. Pero aquí vienen unas palabras que le dice el pastor y se unen también con lo que hemos estado hablando acerca de la escritura, porque le dice, ante todo, escribe mis mandamientos y mis parábolas y las otras cosas las escribirás según te mostré, me dijo. Y la razón por la cual te mando que escribas primero los mandamientos y parábolas es para que puedas leerlas sobre la marcha y así puedas guardarlas. Así que escribí los mandamientos y las parábolas tal como me mandó. Por tanto, sí, cuando las oís, las guardáis y andáis en ellas y hacéis con el corazón puro, recibiréis del Señor todas las cosas que Él ha prometido. Pero si cuando las oís no os arrepentís, sino que añadís todavía a vuestros pecados, recibiréis del Señor lo opuesto. Todas estas cosas me mandó que escribiera el pastor, el ángel del arrepentimiento. Wow. Y esta es una de los puntos que a mí más me gustó de este libro, es cómo la luz del arrepentimiento ilumina el corazón en una forma increíble a través de este ángel del arrepentimiento. Y creo que Simón nos quería compartir acerca de la simplicidad y la inocencia. Sí, bueno, en el caso de Hermas se repite continuamente esta característica de él, y yo creo que tiene mucho que ver también con esto del ángel del arrepentimiento. Creo que esta parte, llamarle el ángel del arrepentimiento, es algo completamente nuevo, nuevo en el sentido de entenderlo, que haya un ángel ahí, en este punto tan importante para la iglesia que es el arrepentirse, entendiendo el arrepentimiento no como el remordimiento, porque remordimiento todos pueden tener y llorar y gemir y todo, pero el arrepentimiento es el cambio completo, es la vuelta completa, es que ya no me equivoco disparando una parte, sino que hago el cambio de mentalidad. Entonces, para eso solo se requiere una sencillez, una pureza, pureza en el sentido de inocencia, porque a veces solamente ligamos la pureza a lo moral, lo cual sí tiene sentido, pero no es completo, porque la pureza no es solo lo moral, la pureza sobre todo es que yo ya no tengo nada añadido en mí. Es como el agua que uno dice está pura, ¿por qué? Porque le quitaron todo lo añadido, todo, cualquier líquido añadido, cualquier saborizante añadido, cualquier cosa que uno pueda creer que la hace mejor, pero en realidad lo que le quita es su pureza. Y a veces nosotros somos impuros, no porque tengamos problemas inmorales, somos impuros porque estamos llenos de añadidos. Como iglesia a veces estamos llenos de añadidos, como hijos de Dios hemos añadido cosas a nuestro caminar que no tienen nada que ver con lo que a Dios le importa, y se nos va la pureza, se nos va la inocencia al final, en este sentido. Por eso un niño, uno puede decir, el niño es puro, porque en su primero año a él no le interesan los añadidos, no le interesan los títulos, no le interesan si es el sistema del mundo el que empieza a convencerlo de que necesita añadidos. Pero él en su interior, en su eternidad, sabe que está listo para lo que venga. Que si hay que subir un árbol, él puede, o si no, lo intentará. Y si no resulta, no importa, se da la vuelta y se va a jugar con otra cosa. O sea, a eso voy con ese tipo de inocencia, de pureza. Yo veo aquí a, a Hermas, digamos, en el mismo corazón, y en el segundo mandato se repite, el segundo mandato, digamos, de esta quinta visión, dice, y me dijo, mantén la simplicidad y la inocencia, y serás como un niño pequeño, que no conoce la maldad que destruye la vida de los hombres. Ante todo, no digas mal de ningún hombre, fíjense, ni tengas placer en escuchar a un calumniador, porque todo esto es añadir cosas inventar cosas. De otro modo, tú que escuchas serás también responsable del pecado de aquel que habla mal, si crees la calumnia que oyes.
porque al creerla tú también tendrás algo que decir contra tu hermano, así que serás responsable del pecado del que dice el mal. Si hay una forma de perder la pureza rápidamente, es juntarse con algún calumniador, con estos que les gusta estar contando testimonios nuevos, pero de otras personas, digamos. Y eso es horrible porque hoy día, por ejemplo, podemos ver en YouTube canales enteros cristianos, protestantes, dedicados a eso. O sea, todos los meses tienen una noticia nueva acerca de alguien. Obviamente esto se alimenta mucho porque hay una cultura farandulera también detrás que nosotros hemos permitido en cierto momento, y eso alimenta esta fórmula, digamos, donde hay farándula y chisme. Y entonces, claro, nos faltó el hermanito, entre comillas, que dijo, me haré un canal para chismear de otros. Y entonces todos los meses se saca algún video acerca de alguien, de algún pastor de por acá, de alguno, sobre todo ojalá si es bien conocido, porque así... Pero lo más horrible es que, más allá de la acción, son los canales más vistos, son los canales que más se revisan. Obviamente los no cristianos no son los que lo están viendo, obviamente, porque para saber de qué están hablando hay que ser cristiano. Y eso nos está diciendo una iglesia impura. O sea, eso es básicamente una iglesia impura. Cuando uno va a Proverbios, volviendo al tema del temor de Dios, Proverbios especifica por lo menos 4 cosas que Dios aborrece. En todo el libro, ahí el hermano que está escuchando puede revisarlo, hacer su estudio por sí mismo. Por lo menos hay 4 cosas que Dios aborrece. Una de ellas que dice que Dios aborrece es esa, la de estar hablando falsos testimonios de otras personas, e incluso estar hablando solamente sin tener certeza de lo que estoy diciendo. Y aquí en Hermas, en el segundo mandato que le dan a Hermas, le dicen, mantén la simplicidad y la inocencia. La simplicidad y la inocencia. ¿Cómo lo mantengo? Uno podría preguntarse, bueno, arranca de los calumniadores, porque aunque tú no digas nada, si ya prestas tu oído, eres parte de ellos. Sí, amén. Iba a decir, mejor explicado imposible. O sea, esa va directo al acto. Calumniador, aquel que chismea, aquel que es cómplice, tiene la misma responsabilidad de aquel que inicia el hablar mal de alguien. Mejor dicho, imposible. Y aquí es muy importante que lo está hablando el ángel del pastor, pero que el ángel del arrepentimiento también trae esta luz, porque el chisme, el hablar mal, es una de las obras mortales de la carne. Y no podemos, estas piedras están resquebrajadas, como lo vimos en el programa anterior, las piedras chismosas están resquebrajadas y no pueden ser parte de la torre de la iglesia perfecta. Bueno, aquí entramos al tercer mandamiento, que es la verdad y la mentira. Y me gusta mucho como dice, y de nuevo dijo, amad la verdad y que no salga de tu boca otra cosa que la verdad. Que el espíritu que Dios hizo residir en esta tu carne pueda ser hallado veraz a la vista de todos los hombres. Y así el Señor que reside en ti será glorificado, porque el Señor es fiel en toda palabra y en él no hay falsedad. Por tanto, los que dicen mentiras niegan al Señor. O sea, no solamente estamos hablando de una calumnia, la mentira es una de las formas de defensa más fuertes que tiene el diablo para que el hombre se defienda a sí mismo, miente, se pone máscaras, la hipocresía es una mentira, obviamente el decir falso testimonio es una mentira, pero la mentira normalmente es una autoprotección, es un engaño, es una artimaña para moverse en este mundo. Entonces dice, fíjense qué cosa más importante. Por tanto, los que dicen mentiras niegan al Señor y pasan a ser ladrones del Señor, porque no le entregan a Él el depósito que han recibido, porque ellos recibieron de Él un espíritu libre de mentiras. Si devuelven un espíritu mentiroso, han faltado al mandamiento del Señor y han pasado a ser ladrones. O sea, qué importante es poner verdaderamente atención en el asunto de la mentira. Porque todos cometemos errores, todos somos humanos, o sea, nadie está hablando de una perfección absoluta como seres humanos. Pero una cosa es cometer un error y otra cosa es voluntariamente decir una mentira
para crearse una fachada o para crear un engaño en la vida de otras personas. Y también hay muchas doctrinas mentirosas. Y en todas estas cosas el Señor nos está llamando profundamente la atención. Otro de los mandamientos que a mí me parecieron muy importante es el de la irascibilidad. Dice, sé paciente y entendido, dijo, y tendrás dominio sobre todo lo malo y obrarás toda justicia. Porque si eres sufrido, el Espíritu Santo que habita en ti será puro, no siendo oscurecido por ningún espíritu malo, sino que residiendo en un gran aposento se regocijará y alegrará con el vaso en que reside y servirá a Dios con mucha alegría teniendo prosperidad. Pero si sobreviene irascibilidad, al punto el Espíritu Santo, siendo delicado, es puesto en estrechez, no teniendo lugar despejado y procura retirarse del lugar porque es ahogado por el mal espíritu y no tiene espacio para ministrar para el Señor como desea, ya que es contaminado por el temperamento irascible. Porque el Señor mora en la longanimidad, pero el diablo en la irascibilidad. O sea, fíjese cómo la ira no es simplemente una actitud, el enojarse, el tener un temperamento altivo, el tener un temperamento explosivo, sino que esto va a contristar profundamente al espíritu y dice que el diablo mora en la irascibilidad. Dice, pero la irascibilidad es amarga e inútil. Si el temperamento irascible se mezcla pues con la paciencia es contaminada y la intercesión del hombre ya no es útil a Dios. Bueno, fíjense lo que dice. Pero la paciencia es grande y fuerte y tiene un poder vigoroso y grande y es próspera en gran crecimiento, alegre, gozosa y libre de cuidado, glorificando al Señor en toda sazón, no teniendo amargura en sí, permaneciendo siempre tranquila y dulce. Esta paciencia, pues, reside en aquellos cuya fe es perfecta. Pero el temperamento irascible es en primer lugar necio, voluble e insensato. Luego de la necedad se engendra el rencor. Del rencor, el enojo. Del enojo, la ira. De la ira, el despecho. Y entonces el despecho es un compuesto de todos estos elementos viles y pasa a ser un pecado grande e incurable. Y de aquí emanan tantas enfermedades. Una gran cantidad de enfermedades están arraigadas al rencor, están arraigadas a la irascibilidad, están arraigadas al despecho y a todas estas cosas porque se van arraigando no solamente en el alma del hombre, sino que van a producir un residuo o una química, como lo puede decir Emerson, que se va haciendo un residuo en el cuerpo y esto empieza a afectar los órganos del cuerpo. Entonces no solamente entrista tremendamente al Espíritu Santo, sino que es una de las grandes causas de enfermedad. La imagen que pone aquí del Espíritu Santo se me hace súper enriquecedora. Tenemos en otros pasajes donde dice, claro, el Espíritu Santo se contrista, pero aquí lo pone, el Espíritu Santo es delicado. Y creo que podemos decir esto de todo el ámbito del cielo. No tiene una fragilidad en el sentido de ser débil, frágil, nada de eso. Delicado en el sentido que es un privilegio. Los aspectos del reino de Dios son un privilegio y están ahí en un determinado tiempo. Si creemos que si el Señor nos está hablando y realmente sentimos que estamos siendo atraídos hacia el reino de Dios, paremos lo que estamos haciendo y prestemos la atención. Posiblemente la delicadeza a la que se refiere es que no va a estar ahí todo el tiempo. Son ventanas, grandes oportunidades que no podemos tomar a la ligera, mucho menos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa descripción es delicado. Ay, me hace verdaderamente con más vigor y voracidad, no dejar que nada
lo altere en su presencia en mí. Y creo que es lo mismo para cualquier dimensión del cielo. Están ahí y son un privilegio. Si nuestra vida puede ser dirigida a ser una vida, aquí dice, como parte que está detrás de todos estos mandatos, está que vivamos una vida ante Dios, que es muy diferente a vivir una vida tratando por así decirlo, tratando de perfeccionarnos. Vivir una vida ante Dios está sumergida en el temor del Señor. Está queriendo estar delante de la santidad. Dice por ahí otra frase bastante enriquecedora, como la del Espíritu Santo siendo delicado, dice, y abraza, Hermas, la santidad con el mismo amor con la que el Señor la ama. Entonces, otra vez esa delicadeza de la región, de los lugares del Espíritu, son delicados. El Señor ama la santidad. Mi vida quiero que sea una que esté delante de Él. Hay toda una administración hacia un corazón de Hermas, que como dijimos al principio, no es que sea perfecto en su andar, pero sí tiene un corazón donde su fe es perfecta, es inocente. Y ahí está la gran verdad y misericordia de ser guiados a tener esa vida delante de Él. Otro de los mandatos importantes es no tener un ánimo indeciso. Este es el 9º mandato. Y entonces el pastor le dice, y él me dijo, aparta de ti todo ánimo indeciso y no dudes en absoluto si has de hacer súplicas a Dios, diciéndote a ti mismo, ¿cómo puedo pedir una cosa al Señor y recibirla? Siendo así que he cometido tantos pecados contra Él. No razones de esta manera, le dice, sino vuélvete al Señor de todo corazón y no le pidas nada vacilando y conocerás su gran compasión, pues Él sin duda no te abandonará, sino que cumplirá la petición de tu alma. Porque Dios no es como los hombres que guardan rencores, sino que Él mismo es sin malicia y tiene compasión de sus criaturas. Limpia pues tu corazón de todas las vanidades de esta vida y de las cosas mencionadas antes. Pide al Señor para que recibas todas las cosas y no se te negará ninguna de todas tus peticiones si no pides al Señor las cosas vacilando. Pero si fluctúas en tu corazón, no recibirás ninguna de tus peticiones, porque los que vacilan respecto a Dios son los de ánimo indeciso y estos nunca obtienen sus peticiones. Estos nunca obtienen sus peticiones. O sea que hay un llamado, pues, poderosísimo a verdaderamente creer que Dios es Dios, como dice la palabra. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y creo que Dios está haciendo un fuertísimo llamado a que verdaderamente lo veamos a Él y que dejemos de ver las cosas de este mundo y que dejemos de ver nuestra propia naturaleza y nuestras flaquezas, sino que realmente nos convirtamos a Él como verdaderos hijos de Dios en poder. Amén. Y seguido de esto, también podemos ver cómo la tristeza oprime también al Espíritu Santo y lo apaga. De hecho, dice, aquí ya estamos en el 10º mandato, dice, ahora escucha, hombre sin sentido. Nuevamente vemos cómo le hablan a Hermas. ¿En qué forma la tristeza oprime al Espíritu Santo y le apaga? ¿Y en qué forma salva? Cuando el hombre de ánimo indeciso emprende alguna acción y fracasa en ella debido a su ánimo indeciso, la tristeza entra en el hombre y contrista al Espíritu Santo y la apaga. ¿Por qué? Porque el hombre estaba indeciso, no sabía para dónde iba y entonces como no le salieron las cosas, se va a poner triste. Y ahí vemos cómo va contristando al Espíritu Santo. Luego, cuando el temple irascible se adhiere al hombre con respecto a algún asunto, él está muy contrariado. De nuevo la tristeza entra en el corazón del hombre que estaba contrariado y es compungido por el acto que ha cometido y se arrepiente de haber obrado mal. Esta tristeza, pues, parece traer salvación, porque se arrepiente de haber hecho el mal. Así pues, las operaciones entristecen al espíritu, primero, el ánimo indeciso,
entristece al espíritu porque no consigue lo que quiere. El temple irascible también porque hizo algo malo. Por consiguiente, los dos van a contristar al espíritu, el ánimo indeciso y el temple irascible. Así que ahuyenta de ti pues tu tristeza y no aflijas al Espíritu Santo que mora en ti, para que no suceda que interceda a Dios contra ti y se aparte de ti. Porque el Espíritu de Dios que fue dado a esta carne no soporta la tristeza ni el ser constreñido. O sea, estamos infringiendo un gran dolor en el Espíritu de Dios cuando nos movemos así. Y esto es algo que nosotros vamos a ver a lo largo de todos estos mandatos, cómo nos va a ir explicando a llegar a un arrepentimiento genuino, a una vida llena de alegría, a una vida llena de ánimo, a una vida que expanda el espíritu, que expanda todo tu ser en un amor de Dios, en un caminar que nos lleve y nos acerque cada día más a Él. De hecho, si seguimos leyendo, dice, por tanto, revístete de alegría y de buen ánimo, que siempre tiene el favor delante de Dios y le es aceptable, y regocíjate en ellos. Sí, creo que hay una relación en esto mucho con, por decirlo de alguna manera, con la frustración, así como se lo explican a Hermas. Yo recuerdo cuando lo leí, se me hizo muy obvio que más allá de hablar de una tristeza, digamos, por ejemplo, de un duelo, de una tristeza de ese tipo, se está refiriendo a esta tristeza que viene cuando me frustro, como bien lo explica, porque por mi ánimo indeciso no logro algo, entonces después ando frustrado. Ese tipo de tristeza que es propia, de que yo mismo la estoy provocando, digamos. Pero también pasa, y también se puede aplicar incluso a tristezas profundas, cuando el duelo es permanente, cuando no salgo del estado de duelo, porque ahí ya hay un proceso que es obvio de tristeza, de un duelo, que es natural, porque sería muy raro que no me duela que alguien fallezca o se vaya. Me tiene que doler algo por último, un par de semanas o un par de tiempo. Pero si permanezco en eso, entonces hay otro tipo de tristeza, y que es la que está nombrando acá. Hay una frustración porque no logro aceptar la condición en la que estoy ahora o el escenario en el que estoy ahora. Y si no lo acepto es porque o tengo doble ánimo o porque, como dice, soy irascible y estoy molesto y entonces o estoy enojado con Dios o estoy enojado con la vida y no puedo aceptar la condición en la que estoy. Esto se puede aplicar a ese tipo de angustias profundas que normalmente llevan a depresiones, por crisis de la vida, que no salgo de eso porque no estoy aceptando la realidad, porque estoy en una frustración permanente. Y entonces todo esto contriña el espíritu. O sea, si yo me aferro a esa tristeza, yo cuando lo leí, eso fue lo primero que vino a mi corazón. Si yo me aferro a esta tristeza, porque hay gente, hay que decirlo, que le gusta aferrarse a la tristeza, le gusta decir que está todo el día triste, porque de alguna forma con eso también atrae cierta atención del resto. O sea, ahora todo el resto lo quiere cuidar. Y está bien la tristeza un cierto tiempo, cuando pasa algo fuerte o algo que te lleva a una crisis de golpe, una pérdida de trabajo de golpe, una empresa que quiebra un día para otro, una casa, por ejemplo, acá en Chile hubo hace poco incendio, una casa que se quema de golpe. Claro que a alguien le va a dar pena, tristeza, pero eso tiene que durar un momento. ¿Hasta qué? Hasta que me paro de nuevo en la situación en la que estoy, me sumerjo en este gozo que viene de parte del Padre, entiendo que de Él vienen todas las cosas, suelto esa frustración, acepto mi realidad y camino con ella sabiendo que el Señor sigue conmigo. O sea, Dios no se ha ido a pesar de que la crisis está aquí, presente. Dios sigue presente conmigo. Y ahí entiendo los salmos cuando parten bien tristes, los salmos de David. David tiene muchos salmos bien depresivos, donde está ahogado en aguas de angustia, pero al final él pone su pie en roca firme. O sea, en algún momento él rompe con esta tristeza que le están diciendo a Hermas, no dejes que te consuma, no dejes que se quede en tu corazón, sino que deséchala y aférrate a esta alegría, o como si dice en hebreo acerca de Jesucristo, sé ungido con óleo de alegría más que tus compañeros.
Y yo aquí me gustaría hacer una diferencia, porque estás mencionando cómo la tristeza viene en un duelo. Y yo he pasado por cosas muy tristes en mi vida. Sin embargo, veo una gran diferencia entre lo que es tristeza y lo que es duelo. Son dos cosas muy diferentes. La tristeza es un espíritu atormentador. La tristeza es un espíritu que deprime. El duelo es una provisión de Dios para soltar un ser querido. Entonces, hay un proceso de soltar el dolor que está en nosotros para que se libere el alma de ese apego que teníamos a nuestro ser querido. Entonces, el duelo es algo puesto por Dios para soltar. La tristeza es un espíritu que destruye. Por eso dice la palabra de Dios, la tristeza que es para arrepentimiento es de Dios, pero la tristeza que viene del mundo es para muerte. Porque hay una tristeza que es un espíritu. Y esto es a lo que se está refiriendo. O sea, una cosa es el duelo y otra cosa es aceptar un espíritu triste, Amén. un espíritu deprimente, un espíritu de víctima. Entonces, ahí es donde está la muerte. Ah, es que fui víctima porque me abusaron. Estás entrando en un espíritu de muerte. Y esto es lo que nos está trayendo a luz la palabra. Amén. Entonces, en diferenciar claramente que hay una tristeza de muerte, que es un espíritu, que destruye y que es un espíritu que contrista al Espíritu Santo, lo cual es muy diferente del dolor de un duelo o del dolor de una pérdida. Amén. Añadiendo un poco más, en un duelo hay gloria al final. O sea, ves la gloria a la que te aproximas. La tristeza te bloquea de a una cualquier sentido que pueda ver la gloria que está ahí para ti. En otro sentido, le está diciendo a Dios mentiroso. O sea, pudieras decirse que es una vida que está en mentira. Y el entre líneas de todos estos mandamientos que están siendo anunciados a Hermas, si mencionábamos la irascibilidad, la tristeza y lo que hemos mencionado, es que el reino de Dios te dota de que tú puedes dominar sobre tu propia alma. Y esto es un principio que tenemos que tener. Ese es además los ojos que son completamente diferentes a a las perspectivas que tenemos sobre este planeta, es ver que el Señor nos tiene empoderados, o sea, empoderados con capacidad de reinar sobre nosotros mismos. Y esa perspectiva debe de abrir delante de nosotros un caminar donde estemos en espera de cómo nos fortalecemos en él para llegar a ser dominantes, en especial sobre nosotros mismos. Y a medida de eso, ver crecer el reino de Dios en nuestra vida, ver crecer su alegría que trae favor, ver crecer cómo nuestra alma no la dejamos desestabilizarse de a una, pase lo que pase, si hay situaciones fuertes, si hay circunstancias que nos llevan a duelo, no es que se destabilice nuestra alma de repente, o sea, la llevamos a un temple, a un dominio y en eso poder ver una gloria que está delante de nosotros. Yo recuerdo una oportunidad referente a esto que dice Lorenza, estaba en tal nivel de crisis que llevaba varios días sin dormir, porque no podía, o sea, no es que no quisiera, no podía. Me acostaba, me levantaba, me paseaba por la pieza, iba para afuera, tomaba agua, intentaba acostarme de nuevo, no dormía hasta que amanecía. Y luego con el sol se me iba el sueño porque seguía en esta tensión y en esta crisis y volvía a dar muchas vueltas y seguía así. Llevaba como un día me dormí ya de cansancio, me dormí me acuerdo que estaba sentado en el sillón dándole vuelta a muchas cosas y me dormí. Ya de cansancio el cuerpo dijo ya, como que me apagó. Y cuando despierto el Señor me habla, yo creo que me había estado hablando todos los otros días, pero yo no podía escuchar por el nivel de angustia y de dolor. Eh, Me habla y me dice, tienes que obligarte a reír. Así, eso fue como lo primero que me dijo, oblígate a reír. Y yo dije, porque aparte con toda esta angustia, obviamente no tenía ganas de hacer nada, o sea, no tenía ganas ni de comer. Entonces yo digo, obligarme a reír, me paro, y no se me ocurrió nada mejor que buscar un comediante que me hiciera reír, así, en audio.
Y yo me lo pongo, al principio él estaba tirando sus chistes, digamos, y yo serio, o sea, lo escuchaba y como que no me hacía nada sentido porque mi cabeza seguía dando vueltas y de repente volví a decir, no tengo que obligarme a reír. Y empiezo a escuchar, y era muy gracioso, se reía de cosas muy absurdas, digamos, del día a día, y de repente yo me veo riéndome, ya porque me metí en lo que él estaba diciendo, la historia que estaba contando, y empiezo a reírme, a reírme, a reírme. Al final, la hora de show del audio, me reí todo el rato, y cuando me paré, sentí que algo, lo voy a decir así, sentí que una parte de mi cerebro que se había quemado en ese momento, se despertó de nuevo. Una parte de mi cerebro, que es la que hace que uno se ríe y mueva los músculos de la cara para reírse, se había activado de nuevo, como que se había muerto en esos días, completamente. Y desde ahí ya me fui a hacer, digamos, lo que tenía que hacer, que era seguir hablando con el Señor. Ahora, en esos días yo estaba hablando con el Señor, pero eso no me quitaba para nada, nada de la angustia. O sea, por más que hablara, yo sabía que Él estaba conmigo, nunca dejó de estar ahí, pero la angustia permanecía. ¿Por qué? Porque había una parte de mi cabeza, digamos, que tenía que soltar ciertos químicos que estaba quemada por el shock. Entonces, con esto, por eso digo, me hizo mucho sentido cuando dicen que Jesucristo, Hebreos, cuando habla de la diferencia de Jesucristo con los ángeles, dice que Él fue ungido con óleo de alegría más que el resto de sus compañeros, más que cualquier otro ungido, el Cristo que nos salva, nuestro Señor, tenía una alegría distinta. Se me ocurre que el Señor Jesucristo estaba todo el tiempo riéndose de situaciones cotidianas que le parecían muy graciosas. Y entonces, esa es una parte que te unge. Yo creo que esa unción no es solo aceite que cae, que de hecho debe ser así en el espíritu, pero también pienso que hay una irrigación en el cerebro y en el cuerpo que produce reírse, que produce estar alegre. O sea, algunas cosas se sueltan sobre nosotros que nos dan calma, que nos ayudan a enfocarnos de nuevo, producto de desechar esta tristeza permanente o pelear contra ella, o sea, no aceptarla. No por esta cultura de soy feliz, siempre feliz, que a veces aparece en los comerciales y todo, no con eso, no en ese sentido, sino en el sentido de que empiezo a aceptar la realidad en la que estoy, confiado en que el Señor ya tiene una solución para eso, y por lo tanto puedo reírme también. Amén. Una de las partes que a mí más me gusta de San Francisco es cuando él habla de la alegría. Porque San Francisco, que no tenía absolutamente nada, porque se despojó de todo, era de las gentes más alegres. Él estaba riendo todo el tiempo y en un momento dado uno de sus compañeros le pregunta, ¿qué es la verdadera alegría? Bueno, y entonces dice San Francisco, cuando le pregunta el hermano León acerca de la alegría. Dice, ¿y si nosotros, obligados por el hambre y el frío de la noche, volvemos todavía a llamar a la puerta, gritando, suplicando entre llantos, por el amor de Dios que nos abra y nos permite entrar? Es un momento que está nevando, no han comido en varios días. Y el hombre que abre, más enfurecido, dice, vaya con estos pesados indeseables, yo les voy a dar su merecido. Y sale fuera con un palo nudoso y nos agarra por el capucho y nos tira a la tierra y nos arrastra por la nieve y nos apalea con todos los nudos de aquel palo. Y todo esto lo soportamos con paciencia y con gozo, acordándonos de los padecimientos de Cristo bendito, que nosotros hemos de sobrellevar por amor. Oh hermano León, escribe que aquí hay alegría perfecta. Y ahora escucha la conclusión, hermano León. Por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente por amor de Cristo Jesús penas, injurias, oprobios e incomodidades, porque en todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios. Pero eso dice el apóstol. ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro. Por lo cual dice el apóstol, no me quiero gloriar sino en la cruz de Cristo,
A Él se siempre la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de cualquier golpe que suframos, cuando ponemos nuestros ojos en la cruz, cuando ponemos nuestros ojos en lo que hizo Jesús, quien puso el gozo delante de Él y así soportó el oprobio, es que podemos volver a esa fuente de la alegría que está en medio de todos nosotros. Y no hay nada que no podamos soportar si en vez de poner el enfoque en nosotros mismos y qué es lo que me pasa a mí y esto es lo que sufro yo, y ahí es donde se alberga este espíritu de tristeza, pongo los ojos en Jesús, donde Él llevó todos mis dolores, donde Él llevó todas mis tristezas, donde Él llevó todas las cosas que me pasan. Entonces, al quitar los ojos de mí mismo y ponernos en Él, el gozo que proviene del Espíritu de Cristo viene sobre nosotros y podemos literalmente surfear todas las olas del dolor en este mundo, sabiendo que hemos sido privilegiados para sufrir los sufrimientos de Cristo. Y en esto está la alegría perfecta. Amén. Bueno, y con esto podemos hacer un selah para cerrar nuestro programa. Y Padre, que el espíritu de alegría, que el espíritu de gozo, que el espíritu del temor de Dios y el verdadero conocimiento de quién tú eres, Señor, nos empodere a cada uno de nosotros para ser una iglesia gloriosa, para ser una iglesia que sea verdaderamente luz y resplandezca en esta hora, Señor, de tantas tinieblas en el mundo. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos das juntos. Y bueno, queremos anunciarles que ya va a estar listo el comentario que hemos hecho sumamente dedicado del Evangelio de Tomás con la interlineal en copto para que los estudiosos y los no estudiosos puedan leer el comentario, entender todos los dichos de Jesús a través de este Evangelio apócrifo que es verdaderamente una joya. Y bueno, les estaremos anunciando en las páginas de Facebook, Instagram, nuestro ministerio, en donde lo pueden adquirir. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, Simón. Gracias, Ani. Gracias, Lore.